el Club de la Constitución inicia el nuevo, llevamos un poco el calendario de la universidad, como sabéis, inicia su andadura y lo hacemos como siempre en el Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago, a quien agradecemos la hospitalidad que nos da y el lujo de celebrar una conferencia en este lugar universitario. Tenemos para inaugurar pues, una persona que es un lujo para el Club de la Constitución. Tenemos al excelentísimo señor don Valentín Pi y Rosell, presidente del Consejo General de Economistas de España. Con Valentín me une una amistad de muchísimo tiempo. También me tiene en su alma porque alguna vez le habré dado la lata. Y yo es que cuando no mando doy la lata. Y bueno, pues se han hecho cosas, se han hecho muchas cosas. Hemos tenido, el Colegio de Granada en su momento pues participó activamente y ahora también lo está haciendo. Nosotros organizamos, bueno, nada más empezar, nos desayunamos, José María, con el Congreso aquel de auditoría, que a nivel de España, que lo pasamos negras, pero que lo sacamos adelante. Y otra serie más de actos. Y el Colegio de Granada, podemos decir que hoy está, el Colegio de Economistas de Granada está hoy en Granada y es conocido y honrado por la ciudad de Granada. Y tenemos aquí a la máxima autoridad de los economistas, que es su presidente de Consejo General. El tema es interesantísimo, sobre todo para los empresarios, para los economistas desde luego, para los profesionales que apoyan a la empresa también, pero en general para cualquiera que quiera tener una iniciativa, y empresarios podemos ser todos. Con motivo, como sabéis, de la pandemia que todavía nos está dando la lata y que a los de mi quinta se la llevaron por delante a muchos de ellos, yo afortunadamente llegué a la vacuna y espero que no se estropee. Y tuvimos un parón en un momento determinado, pues forzado por la legislación que dictó el Estado, y el año pasado, a pesar de todo, tuvimos una actividad importante, tan pronto se pudo hacer, aunque siempre utilizando el medio de la videoconferencia, y ahora esperemos que esto se vaya relajando y que podamos vernos todos aquí y podernos dar un abrazo, los socios del Club de la Constitución y los amigos que nos visitan, porque como sabéis este acto es abierto, que es lo que efectivamente nos gusta. Y después, pues como siempre han hecho los socios, irse a cenar con el conferenciante y disfrutar un ratito más de su compañía. Para hacer la semblanza del excelentísimo señor presidente del Consejo General, tenemos al ilustrísimo señor don José María Escudero, decano del Ilustre Colegio de Economistas de Granada, compañero mío de Junta de Gobierno durante muchísimo tiempo y que ahora pues le ha tocado pagar la china de cargar con nuestros problemas, que no son pocos. Porque habéis de saber que en esta pandemia, además de los enfermeros, médicos, bomberos, también los economistas profesionales estuvimos al pie del cañón, atendiendo toda la problemática que nos presentaban los ciudadanos y especialmente de aquel infierno de ayuda, ERTE y demás historias, con una administración disminuida y haciendo lo posible y lo imposible porque las personas que nos pidieron ayuda se las prestáramos. Por eso, sin más preámbulos, doy entrada a don José María a don José María Escudero, hoy estoy fatal, ¿sabes? A don José María Escudero Santos, que es el decano, como os digo, para hacer la semblanza del presidente don Valentín Pi Rosell. Muchísimas gracias por estar aquí. Y a los que estáis fuera, un abrazo virtual muy fuerte. Buenas tardes a todos, muchas gracias Paco. Pues bueno, como ya sabéis,
hoy contamos con don Valentín Pich. Y bueno, hacer una semblanza de él, la verdad es que el currículum es harto extenso. No me voy a extender mucho, puesto que evidentemente es economista, presidente del Consejo General de Colegios de Economistas, que es una corporación que agrupa 48 colegios de economistas de España y en torno a 55.000 colegiados. Es auditor de cuentas, es administrador concursal y bueno, está en multitud de organismos de carácter de relevante en el aspecto, a nivel económico. Pero bueno, a mí, más que el tema del perfil profesional, a mí me gustaría destacar las cualidades personales de Valentín, porque creo que en el foro en el que estamos pueden ser más interesantes. En primer lugar, a mí me gustaría destacar su humildad. Es una persona que hace cosas, lo que pasa, bueno, lo hace de una manera, o como yo digo, hace alta política, porque es cierto. Tiene claro dónde quiere llegar y en la sociedad en la que hoy nos desarrollamos, muchas veces, aunque el camino corto sea la línea recta, algunas veces hay que tomar caminos más largos para llegar donde se quiere. Y Valentín sabe cuándo tiene que utilizar el camino corto y cuándo tiene que utilizar el más largo para llegar. Sabe ponderar y dar la voz a las personas que la tienen que dar y compensar mucho. Yo la verdad es que es algo que me sorprende. Y es algo que yo siempre lo he valorado, porque bueno, yo cuando, como dice Paco, cuando yo tuve que ir por primera vez al Consejo General, pues claro, aquello imponía mucho. Yo ahora tengo 53 años, yo tuve que ir allí con casi con 40, poco más de 40, y claro, pues relativamente era joven. Y yo ver a aquellas personas, pues la verdad me imponía mucho. Pero la verdad, Valentín siempre, de él he aprendido mucho, me ha apoyado y bueno, es lo que os digo, más que porque aquí el tema del perfil profesional, pues bueno, es muy relevante, pero de verdad las cualidades personales son las que merecen la pena y eso, hace alta política. Y bueno, y sin más, pues creo que a quien hemos oído hablar es a Valentín y le cedo la palabra. Muchas gracias, José María, muchísimas gracias, Paco. A mí realmente hoy no estoy en mi ambiente porque yo me puedo sentir relativamente cómodo hablando de temas económicos o de temas empresariales y estar en un foro donde la razón de ser es la Constitución, pues me produce yo dije que sí, y como me gusta cumplir la palabra, o lo intento cumplir con los amigos, antes de la pandemia, después de la pandemia me llamó Paco y dije, bueno, si has dicho que sí, habrá que ir, ¿no? Y entonces, como faltaban muchos días, pensaba, bueno, ya saldremos. Ahora he tenido que estar aquí y he preparado una pequeña reflexión en voz alta sobre la situación actual, el tema de las ayudas, y parto que estamos entre amigos. Y en ningún momento quiero ser ni crítico ni pesimista, porque creo que tenemos un gran país, tenemos un gran país que lo hemos demostrado y las dificultades las superaremos, pero no nos podemos despistar. Primero de todo diría, en este foro es innecesario, es un insulto a la inteligencia el poner en tela de juicio lo que ha representado la Constitución. Cualquier aproximación que se haga de los economistas, pues hablaremos del PIB, ¿no? Hemos pasado de un PIB de 1.000 euros a 30.000, la esperanza de vida, la sanidad, es decir, es un insulto el poner en tela de juicio lo que ha representado estos años, ¿no? Bien, es verdad que aunque pasamos momentos muy delicados, nadie puede olvidar la crisis del petróleo, nadie puede olvidar la reconversión industrial, que fue brutal, nadie puede olvidar los ataques terroristas, nadie puede olvidar todo esto, y el país pues tiró hacia adelante, posiblemente viendo en perspectiva, sin quitarle valor, el ambiente para que el buque llegara a buen puerto
era más transparente, era más claro que ahora, y posiblemente terminaré esta reflexión en voz alta por donde empecé. El contexto internacional era favorable, como no había conflictos bélicos especiales y prácticamente estábamos, que lo que explicaré después, en un momento, pues, por otro lado, donde las clases medias españolas, fruto de esfuerzo de nuestros abuelos, pues habían acumulado mucho desarrollo, facilitó pues que la transición pues fue otro factor. Y se producía una cosa que para mí es esencial, que volveré al final, que habían unas virtudes, no sé si son capitales, pero unas virtudes, unas aptitudes que yo personalmente creo que estamos perdiendo. La primera era la voluntad de progresar. Nuestros abuelos, nuestros padres, pues posiblemente porque habían visto la guerra civil, porque venían de muy abajo, tenían ganas de progresar. Y el progreso se hace con varias variables. Pues la primera variable es ganas de trabajar, que no te haga miedo trabajar, que trabajar es una virtud, es una cosa digna. No es digno no trabajar, el ser holgazán no es digno, y nuestros padres, nuestros abuelos, esto lo tenían clarísimo. Por otro lado, hemos tenido la suerte de tener una estabilidad institucional, que nos peleábamos, pero cuando pues se tomaban acuerdos, pues los españoles somos un país muy disciplinado. Yo veo que cuando se hacen cambios muy radicales en las normativas legales, en muchos países cuesta mucho de poner, posiblemente porque hay muchos contrapesos democráticos. En España es un país que la gente se queja, nos quejamos, pero cuando nos ponemos vamos rápidos. Y después había una cosa que para mí era determinante, que era unos objetivos claros. Teníamos que ser como Europa, y como teníamos que ser como Europa, pues había que pagar impuestos, había que establecer la democracia, había que hacer el Estado grande. Entonces, pues la combinación de ganas de progresar, las ganas de progresar con una estabilidad institucional junto con unos objetivos asumidos, permitió unos liderazgos políticos que conjugaron estas tres variables y han provocado el milagro español. Implícitamente había una cosa que era el contrato social, un contrato social implícito entre todos, que era un poco esto: pues si trabajamos todos juntos con estos objetivos, pues tendremos una mejor sanidad, tendremos unas mejores pensiones, podremos pues muchas cosas, ¿no? Entonces había un contrato social, la sensación de que si se trabajaba se podía progresar, y esto ahora es mucho más complejo, porque se ha perdido, y esto volveré al final, se ha perdido. No está claro que en estos momentos nuestros políticos no hablan del esfuerzo, no hablan, tratamos igual a los que trabajan que a los que no trabajan. Bueno, pues esto es una pérdida de una virtud. Después, la estabilidad institucional, nos aproximamos, un amigo mío de referencia me dice: mira, Valentín, nosotros, que somos bastante más humildes que los italianos, tenemos menos experiencia y tal, en el caos nosotros tenemos que alejarnos lo máximo del modelo italiano. Los italianos, que es un país que para mí es de referencia, pero son socios fundadores de la Unión Europea, tienen grandes empresas, tienen unas empresas medianas. Tú vas en coche de Milán hacia los Alpes y la autopista vas viendo medianas empresas multinacionales que te quedas como asustado. O sea, un país que lo tiene todo, resulta que la deuda pública va subiendo, que han perdido su amor propio, que cada vez son más irrelevantes en la Unión Europea, pero en el caos, más o menos, se saben. Los españoles no somos capaces de... Y a mí me da la sensación que estamos entrando en un proceso de caos, que es perdemos una de las virtudes que teníamos. Por otro lado, se produce una cosa que a veces se olvida. Los países occidentales, España es un país un poco especial, tuvimos la suerte de no participar en la Segunda Guerra Mundial, tuvimos la desgracia de la guerra entre hermanos, pero es verdad que a veces los europeos no nos damos cuenta que nosotros hemos vivido expoliando al resto del mundo, y esto se ha terminado. Los franceses utilizan una expresión que dicen los 20-30 años
la edad del capitalismo, que fue de los años 50 al 70 y algo, hasta la crisis del petróleo, que fue unos años donde hay la Segunda Guerra Mundial, donde para reconstruir la Segunda Guerra Mundial, pues el mundo occidental crea la clase media de una manera muy extensiva, donde todo el mundo tiene sensación que se va a comprar el coche, que se puede tener una segunda residencia, que habrá pensiones, y esto pues fueron unos años fabulosos. Pero claro, estos años fabulosos pues llevaron una serie de cosas que son a veces que cuando se analiza la realidad de los países occidentales hay que partir de este tema, que esto se terminó a finales de los 70 con las primeras crisis, pero fueron unos años que realmente Europa seguía viviendo la Segunda Guerra Mundial. Nosotros exportamos un conflicto a nivel mundial, aún seguíamos digamos, explotando a las colonias, pero de golpe porrazo esto se rompe y aún seguimos los occidentales pensando que nosotros somos el centro del mundo, que esto es un crecimiento, es porque sí, y no es así. En estos momentos Europa cada vez es más inane a efectos internacionales, cada vez es un país, son unos países que son países que realmente no contamos, ni vamos a contar, y a mí me recuerda un poco la famosa película de la familia Panero, los que ya sois mayores, del tema del desencanto, ¿no? Es una sensación de que se vive bien, somos conscientes que no lo estamos haciendo bien, somos conscientes que es... Pero bueno, pero como esto va tirando. Entonces, esto viene a complicar mucho cualquier análisis que hagamos, ¿no? Hoy la realidad es la que hay, o sea, Europa tiene prácticamente el mismo PIB que Estados Unidos, pero no tiene la capacidad. China en el año 20 ya se convirtió en la segunda economía del mundo. Países como Corea, que es un ejemplo que se había puesto bastante como España. Corea, un país, digamos, también había pasado una dictadura, una serie de problemas. Prácticamente teníamos la misma renta per cápita y nos ha superado. Entonces, el tema de, digamos, y después hay otra realidad, que es digamos, se está diluyendo este gran pacto que había entre generaciones. Este pacto social se está rompiendo, ¿no? En la medida que tú no transmites de que las nuevas generaciones van a vivir mejor que las anteriores, en la medida que esto se está diluyendo, ¿no? Y la democracia está, no digo amenazada, porque las cosas tampoco hay que poner en dramatismo, pero realmente si una sociedad no crea excedente a grandes magnitudes, difícilmente podrá repartir. Y si realmente las expectativas de las personas y las necesidades de las personas son crecientes y no eres capaz de crear mucho excedente, al final esto choca, ¿no? No puede ser, como decía Merkel, que las personas, los que quieran trabajar, porque aquí el problema es que empiecen a trabajar en serio a partir de los 30 años y la gente se jubila a los 50, ¿no? A mí me sorprende profundamente ver las prejubilaciones, personas de 50 y pico años que hacen maratones y resulta que están prejubilados porque esta cultura hedonista, pues esto tiene una contradicción, esto no se puede mantener, ¿no? Por tanto, la realidad es muy diferente a la que teníamos en los momentos de la Constitución, aunque tuvimos muchos peligros, los pudimos superar, pero hay que tener en cuenta esos momentos y hay que tener en cuenta que esta edad dorada del capitalismo ha desaparecido. La economía de mercado es la única economía que se ha demostrado que funciona, pero como todo tiene que estar, la famosa economía social de mercado está en profunda crisis, lo queramos ver o no lo queramos ver. Por otro lado, podríamos hablar de la coyuntura económica de España y un poco la coyuntura. Vamos a ver, nosotros evidentemente entre ayer y hoy nos pasamos el día, nunca habíamos tenido tanta información, ¿no? El otro día escuché un comentario que decía, escúchame, seguro que los americanos tenían 500 think tanks que habían hecho 5.000 informes sobre lo que había que hacer en Afganistán, pues después hay que gestionarlo, ¿no? O sea, nunca habíamos tenido tanta información, nunca habíamos tenido tantos medios para auscultar los aspectos sociales y económicos. Por otro lado, tanto los aspectos sociales y económicos se pueden auscultar, se pueden estudiar, pero la demostración es que los economistas somos muy humildes en este tema, de que realmente nunca sabes exactamente
cómo responderán las personas ante los estímulos, ante los problemas. Puedes prever. Y evidentemente, pues es curioso lo que ha pasado, ¿no? Nosotros, en el año 20, cayó el PIB. Ya sé que el PIB no es la referencia, el PIB solo es el medir de una manera... Pero claro, si una cosa la mides regularmente, te permite ver los cambios, ¿no? Pero bueno, por tanto, si esto es una medida estandarizada, pues usémosla, sabemos que no es lo suficiente. El PIB cayó de una manera el 11%, que es brutal, y evidentemente nuestra economía, por nuestra estructura económica, pues cuando caemos mucho, rebotamos mucho. ¿Por qué caemos y rebotamos mucho? Por varias razones. Primera, porque la industria es muy pequeñita, la industria es muy pequeñita, ¿no? Como en todos los países occidentales está en decadencia. Somos un país de la gran fuerza, la gran característica de la economía española es que somos una economía de demasiados micros y pequeñitas empresas. Tenemos pocas empresas de tamaño mediano y tenemos algunas grandes empresas muy importantes, pero pocas. Pues claro, al tener poca industria y al tener pocas empresas medianas, que son las que algún día pueden crecer, y sin empresas grandes no hay. O sea, esto de que en España es que es imposible, es muy difícil hacer investigación y desarrollo. La universidad, que tiene mucha gracia la universidad, pero puede dedicarse a aterrizar. Si no tienes al lado empresas que te dicen, mira, está muy bien lo que haces, yo te ayudo porque hay que hacer, o sea, aplicar la investigación básica en esta dirección. Pues es por mucho dinero que se gaste, que se puede gastar mejor y se puede emplear más si no tienes grandes y medianas empresas que te direccionan el desarrollo, que no la investigación, pues es muy difícil. Entonces con estas, y sobre todo muy ligado al tema de los servicios, produce que cualquier problema que hay se cae muy rápido y se crece muy rápido, ¿vale? Caímos de una manera exagerada, el 11%, y ahora tenemos una discusión absurda que a mí me provoca, bueno, ya me he hecho mayor y ya no me enfado, no lo tomo a cachondeo, pero el decidir ahora si es que llegaremos a como estábamos en el 19, a mitad del año que viene, a final del año... Bueno, escucha, dejémonos de coñas, porque si nos ponemos en este plan, tendríamos que ir como estamos el año 19. Y en el año 19 estábamos de la siguiente manera. En el año 19 nosotros teníamos una cifra de paro del 13-14%, vergonzoso, siempre tenemos el doble de paro que el resto de Europa. Estábamos creciendo ya menos que la Unión Europea, estábamos perdiendo competitividad y habíamos dejado de hacer las reformas que estábamos haciendo cuando tuvimos las dos crisis financieras. O sea que el año 19, ojalá que llegáramos rápido al año 19, me importa muy poco si va a ser el primer segundo, el segundo trimestre, el tercer trimestre, el cuarto trimestre. El problema es que tendremos los problemas que teníamos en el 19 y tendremos como mínimo más o menos una deuda pública más del 20%, que quiere decir que tendremos una mochila más que habrá que llevar 20 kilos más en nuestra mochila. Por tanto, esta discusión, pues bueno, pues un poco absurdo. Bueno, lo que es así, evidentemente, pues sorprende. Lo que sorprende es que la vida pide paso. Yo, por ejemplo, que soy de los primeros que volví a ir a Madrid después de la pandemia, pues ibas a un hotel, que prácticamente solo éramos 3 en un hotel, y prácticamente de ayer en el hotel ya me dijeron que habían el 100% de ocupación. O sea que realmente la vida, estas ideas luminosas que hay, que el mundo va a cambiar. En el mundo se ha llegado a determinadas estructuras de fruto de muchos años y por tanto las ganas de las personas de vivir, de tirar hacia adelante van a estar, pero la economía española se va a encontrar con los mismos problemas que teníamos, con una deuda pública de 20 puntos y que habremos perdido como mínimo 7 puntos de PIB, por tanto vamos a tener los mismos problemas que teníamos incrementados y se va a producir otra realidad, que esto ya es futurible, que todos los países se han encontrado con un incremento de los gastos públicos para atender el tema de la pandemia y por lo tanto todos los países van a tener una actitud mucho más competitiva en las relaciones comerciales internacionales, evidente, ¿no? Evidente. Y por tanto todo va a ser más áspero, Y esto es lo real. Dicho esto, yo soy un país que creo mucho en nuestro país, de verdad, porque me ha demostrado, cuando tuvimos la crisis inmobiliaria, nadie daba un duro por nosotros.
la caída de la recaudación, del empleo, y nos salimos a base de sacrificios que nuestros hoteleros, nuestro sector público, nuestro sector turístico bajo precios, nos pusimos a trabajar más horas y realmente pues estuvimos 5 años creciendo el doble de la Unión Europea, pero prácticamente a base de que hicimos la reforma laboral y cogimos a nuestros queridos ayuntamientos y les dijimos: aquí no se gastan hasta que no lo firme el interventor. Lo que hicimos una serie de cosas que fueron revolucionarias, que permitieron estas tasas de crecimiento. Por tanto, el otro día estuve en una conferencia de un catedrático amigo que decía: bueno, no es el momento de abrir la botella de cava o de champán, no es el momento. Es el momento de animarnos, de que vamos a recuperarnos rápido, que vamos a bajar, gracias a Dios, la cifra de desempleo del 15% es muy bestia. Sobre el tema del empleo a mí me preocupa varias cosas, ¿no? La primera es esta cifra. El empleo público fundamentalmente está creciendo por el sector privado, por el sector público. No sé si es demasiado normal que en la universidad pues se consoliden contratos cuando todos sabemos que la tecnología y los medios varían muy rápido y los profesores de hoy en muchas especializaciones tendrán que reciclarse o no serán los correctos en función de los próximos años. Entonces, que estemos creciendo fundamentalmente o exclusivamente en el sector público el empleo, pues no me acaba de gustar. Seguimos teniendo lo de los ERTEs, que gracias a Dios están bajando. Evidentemente habrá que ir con la política de incentivos, que es la correcta, y después tenemos a un número importantísimo de autónomos que aún están un poquito por aquí, ¿no? Evidentemente el sector público es muy importante, hasta las personas que nos podemos sentir un poco liberales, evidentemente el sector público es muy importante, ¿no? El sector público es un sector público eficiente, que cree las condiciones para crecer, que marque los ritmos, que sea capaz de enfrentarse a las grandes compañías cuando se pasan. Evidentemente el sector público, precisamente prácticamente los socialdemócratas sensatos y los liberales sensatos comulguen en la misma idea. Se puede discutir si es un poquito más grande o un poquito pequeño. A mí me gustaba mucho Tony Blair, cuando Tony Blair decía: nosotros tenemos la obligación de ayudar a las personas que por problemas personales o de adaptación no pueden seguir el ritmo y necesitan ayuda, pero nosotros no tenemos que ayudar a la gente que no se quiere ayudar a sí mismo. Nosotros solo ayudamos a los que no se pueden ayudar. El estado del bienestar no puede financiar a vagos y a gente que no quiere complicarse la vida. Al contrario, los sectores, la socialdemocracia seria, está en esta idea, ¿no? Está en la idea que hay que, si no se crece de una manera sostenible, muy respetuosa con el medio ambiente, que después hablaré, y muy respetuosa con los temas sociales, pues resulta, si no se crea este excedente muy sofisticado, pues difícilmente se puede mantener. Y por tanto la socialdemocracia es la más interesada de apoyar a aquellas empresas que por ejemplo, dedican, en vez de repartir dividendos sin ton ni son, pues dedican una parte de sus dividendos a la investigación y desarrollo, por ejemplo. Esto es la socialdemocracia, y por tanto hay un sector de la socialdemocracia y un sector de los liberales que comulgan aparte de discusión. Y por tanto, y por otro lado, yo creo, como decía el profesor, el catedrático amigo de España, hay que ver la parte oscura de la luna, ¿no? La parte oscura de la economía española. La parte oscura de la economía española es que la realidad es que prácticamente nosotros desde hace prácticamente bastantes años hemos dejado de confluir por la renta per cápita de los países más desarrollados. O sea, España hizo un cambio brutal, pero la realidad es que nuestra productividad como país no se está en confluencia, no está aproximándose a los países más desarrollados. Y entonces hay una contradicción. Tú puedes optar de no jugar a primera línea, a primera división, pero si no juegas a primera división, lo que no podrás pretender es que las pensiones sean verdaderamente dignas, no podrás pensar que la sanidad sea de primera división, no podrás pensar que tú
tengas que dedicar inmensos recursos, que posiblemente es la parte más débil de nuestro estado de bienestar, a las familias, al tema de la vivienda. Tenemos una parte del estado de bienestar que nosotros no hemos sabido hacer, hemos hecho cosas fantásticas. Nos queda todo el tema de vivienda, hay que gastar muchísimo dinero, por ejemplo, en las grandes ciudades es dramático, en Madrid y Barcelona es dramático este tema, hasta la gente que trabaja, que habría que hacerles un monumento, ¿no? A la gente que trabaja y quiere trabajar, pues no pueden comprarse los pisos, no tienen pisos de alquiler, pues aquí hay que dedicar muchísimo, y esto no se arregla un día, esto es política a largo plazo. Tenemos todo el tema de las familias numerosas, hay que gastar muchísimo dinero aquí, todo el tema de la gente que nos viene de fuera, pues esto, pues el estado del bienestar nuestro, pues aquí no lo hemos hecho, no hemos tenido tiempo, no lo hemos sabido hacer, y por tanto las necesidades serán inmensas, ¿no? Por tanto, hay que poner las luces largas de la economía española para pensar a pasado mañana, y realmente hay que crecer sosteniblemente. Aquí nos encontramos con las ayudas comunitarias. Las ayudas comunitarias, vamos a ver, esto, cuando tú hablas con las personas que han tenido cargos en nuestra Unión Europea, ¿no? Las personas que están en la Unión Europea, que están en este mundo, todos estamos metidos en unos cajones, ¿no? Y tenemos muchos matices del tema que nosotros conocemos, y es bueno hablar con las personas que están en un tema y te explican que realmente es una revolución, y lo que se está haciendo en la Unión Europea es una revolución, que los socios del norte acepten endeudarse, mutualizar la deuda para generar una deuda pública europea para financiar fundamentalmente a los países del sur, y que además nosotros luzcamos de que somos los que hemos ganado esta batalla, pues bueno, esto es una revolución. Una revolución es mutualizar la deuda. Mutualizar la deuda quiere decir que nosotros de aquí pues pedimos un préstamo, y si no paga él, pues lo tengo que pagar yo o lo tiene que pagar otro. Esto es una revolución. Esto es una revolución. Es una revolución también que se ha tenido que aprobar país por país, y se ha hecho. Vale, pues de acuerdo, fantástico. Esto tiene una cosa que nos podemos sentir muy orgullosos, pero bueno, los países del norte, pues aquí pueden pasar varias cosas. Pueden pasar que los países del norte, si el tema de la pandemia se va diluyendo, y que tengamos la suerte de que la economía internacional pues no venga otro susto, porque hay que saber que las familias ahorran porque no saben qué problema pueden tener mañana, ¿no? O sea, nosotros podemos haber arreglado hoy y podemos tener otro problema, ¿no? O sea, que la vida, esperemos que no tengamos ningún problema especial, pues resulta que empieza a ir la economía, ¿qué va a pasar? Pues claro, que una vez que esto se empiece a arreglar, pues los países del norte, y sobre todo los economistas del Banco Central Europeo, los organismos, pues empezarán a decir, bueno, todo esto hay que volver al tema acordaros que lo de Maastricht, que era que los países, o sea, el compromiso de Maastricht, que fue muy importante, era decir, hay que tener como máximo un 60% de deuda pública, que nadie puede deber más del 60% de lo que produce, porque hay que decir, bueno, tú no tienes que deber más del 60% de lo que produces, porque si hay un contratiempo tú puedes pedir endeudarte, pero no subas el 60%, nosotros ya estamos en el 120, ¿no? Nosotros pensemos que en el 2007 nosotros teníamos una deuda pública de más o menos 40%. En pocos años, relativamente poco, hemos pasado del 40% a 120, que el 120, como sabéis que es un cociente, pues si sube el PIB, pues puede ser que sea el 118, pero quiere decir que nosotros hemos tirado dos tiros, ¿no? Hemos tirado el tiro por las dos crisis que se han producido en la crisis inmobiliaria financiera, tiramos un tiro, porque si no nos hubiéramos matado entre nosotros, imagina las cifras de paro que teníamos. Hemos tirado otro tiro en lo de la pandemia, pero no sé si nos va a quedar más cartuchos en la cartuchera, ¿no? Por otro lado, hay que tener en cuenta, los sectores más liberales te dicen, los socialdemócratas están preocupados, pero bueno, tienen que hacer un poco así, y los liberales más radicales te dicen, bueno, escúchame, si después de la artillería que hemos gastado, que prácticamente el Banco Central Europeo está comprando toda la deuda pública española, toda. Los bancos pagan por el dinero que se les deja.
si no lo usan? Es que son cosas que ahora estamos metidos aquí y no nos damos cuenta. Pues esto no es normal. Esto no es normal. Que el Banco Central Europeo deje dinero a los bancos y dice, tú no pagas nada o no pagas casi nada si lo dejas tú y tú te arriesgas, que si no te pagan tú vas detrás. Pero si tú no lo dejas, nos pagas. Es que esto es de locos. Es de locos que el Banco Central Europeo compre toda la deuda pública y algo de privada. Esto es una artillería de tales proporciones que esto tiene que tener algún día que pare. Y el día que pare, si nos coge con mucha deuda pública, nos vamos a reír de todo esto. Entonces, con lo cual, estamos con muchísimo... Los fondos comunitarios realmente es una apuesta inmensa, se está hablando 750.000 millones, sabéis que esto va a dos tramos, ¿no? Un tramo que sería ayuda directa sin necesidad de evolución, en España prácticamente hablamos de la mitad, estamos hablando para España 140.000 millones, 70.000 millones que van directamente que ellos llaman transferencias no reembolsables, y 70.000 millones que van, digamos, te lo dejo a unos precios especiales, ¿no? Hay otros fondos comunitarios. La idea es que fundamentalmente los países del sur y España aquí, pues lo que es, tengan unas ayudas, unas subvenciones directas, condicionadas a que se cumplan una serie de requisitos y que estén relacionadas con unas reformas. Vale. ¿Dónde tienen que ir este tema? Más o menos lo captamos, ¿no? Primero, España toma una decisión un poco arriesgada, que decir, bueno, nosotros aunque podíamos hacerlo en 4 años, hemos dicho lo queremos hacer en 3 años, fundamentalmente porque el gobierno con criterio ha dicho, escúchame, cuanto más rápido lo hagamos, como hemos caído mucho, más rápido será la reconversión. Lo que pasa es que nos autoexigimos en 3 años y ha pasado 1 año, porque empezamos a hablar de este tema en octubre del año pasado y estamos ya en octubre de este año. Ya ha pasado 1 año, teóricamente nos quedan 2 años. Lo podíamos haber hecho en 4 años. Estas ayudas más o menos ya, es que se ha hablado tanto que al final ya no sabes de qué se habla. Al final hay que ir siempre al objetivo último, ¿no? Porque estos informes de 500 hojas, digo, bueno, si podemos hacer las cosas en 4 hojas, ¿por qué hacemos 500 hojas? Pero fundamentalmente es que hay que dedicarlo al tema digital, ¿no? Al tema digital. Se habla de que el tema digital debe tener bueno, por el 4%, el tema de digitalización en España, por ejemplo, está previsto que dedicaremos el 23% de este tema. Todo el tema de la sostenibilidad, El tema de la sostenibilidad hay que ir con cuidado, ¿no? El tema de la sostenibilidad es un tema serio, no se puede frivolizar. El tema de la sostenibilidad se puede abordar desde varios puntos de vista. Se puede abordar desde un punto de vista ético-moral, que nosotros no tenemos derecho a usar unas cosas que nos han venido dadas de generaciones anteriores y tenemos la obligación de mantenerlas y, si es posible, no hasta mejorarlas. Se puede abordar desde un punto de vista de la belleza, también se puede abordar, pero económicamente es estratégico. Es decir, esto ha venido para quedarse. Las cadenas de valor de las grandes compañías, a la que en un diario salga una empresa que ha tenido una fuga de petróleo o algo, esto tiene unos costes, o sea que cualquier empresa, las cadenas de valor, va a ser estratégico este tema, no se puede jugar. Lo que pasa es que lo de sostenibilidad primero es una cosa cara, lo hemos visto con el tema de la luz. O sea, lo que no puedes hacer es, quiero lo mejor, me gusta el mejor restaurante, pero a la hora de pagarlo no lo quiero pagar. Esto vale dinero. Y hay que hacer sacrificios hoy porque hemos priorizado, por un tema ético, para lo que sea, hemos priorizado. Y por tanto, esto va a ser un elemento de competitividad. Las grandes compañías, las empresas alemanas están jugando esto muy seriamente, porque saben que con cualquier producto en el mercado internacional va a tener mucha más salida si puede asegurar un impacto en el medio ambiente. Y tú puedes no jugar a esto, pero que tú sabes que difícilmente vas a poder competir con aquellas empresas y sectores que hayan hecho esto. Por tanto, es un tema estratégico y esto es caro, porque quiere decir cambiar comportamientos actuales, ¿no? Es que tú, si por ejemplo tienes una casa, te es más barato calefaccionar la casa con una caldera de petróleo, ¿no?, que hacer una instalación de lo que sea, ¿no? Tú sabes que el petróleo es barato hoy y después es más caro, pero tienes que hacer inversiones
y tienes que hacer unos cambios de actitud. Por tanto, lo que está pasando en la electricidad, que es muy complicado, el tema de la competencia, es curioso que no se hable de la competencia, ¿no? No se habla de la competencia, pues bueno, pero bueno, es evidente que uno de los factores que hay de la subida de la luz, de la electricidad, no es el único, es los costes de CO2, es de sentido común, ¿no? Entonces nosotros hemos decidido que las empresas que emiten CO2, hemos hecho un mercado europeo, somos los más avanzados, que me parece muy bien, pues resulta que si yo gasto CO2 tengo que tener unos derechos de emisión. Si los tengo que hacer, los tengo que pagar. Los que no los usan, los venden, ¿no? Y los que los usan, los compran. La mejor manera que la gente se ponga las pilas es el tema económico, porque tú te obliga. Claro, pues si haces esto, sube es uno de los factores, ¿no? Por tanto, el tema de la sostenibilidad es un tema estratégico, no se puede jugar. Entonces, estas ayudas van por dos caminos, ¿no? Esto, digamos, son subvenciones directas o bien concursos, son concursos públicos, son dos. Más o menos está previsto que el 55% vaya a las autonomías y a los municipios y el 45% al Estado. Aquí pues hay una discusión, pero como siempre en la vida, tú te puede gustar más la playa o te puede gustar más la montaña. Vale, pues si tú vas a la playa tienes que ir vestido de playa, ¿no? Y tú será más cómodo, podrás tomar una cerveza, pero pasarás calor, ¿no? Y sudarás, pues ese es el modelo. Tú si te vas a la montaña tienes que ir vestido diferente, no te podrás tomar una cerveza, posiblemente, o sea que todos son modelos. Aquí se ha tomado un modelo que, bueno, es el que se ha tomado, se podía haber hecho una oficina específica, digamos, de ayudas comunitarias, ¿no? Se ha tomado un modelo un poco especial, que yo no digo es un modelo, se ha tomado que prácticamente muy centralizado por la Oficina de Presidencia del Gobierno en la primera etapa. Después han participado fundamentalmente economía, medio ambiente medio ambiente y hacienda por el tema de control, y entonces y se han creado estas famosas 10 políticas palanca, las 13, y se han hecho un informe, el famoso España Puede. Entonces esto pensemos que las ayudas comunitarias, el responsable de que además las propuestas de reforma, de acción, son seguidas por la ECOFIN. ECOFIN son los ministros de Economía y Hacienda de los ministros de Economía de los países de la Unión, que sabéis que son los malos, ¿no? Los economistas, cuando hay problemas, se visten de negro y van de malos, ¿no? Disfrutan son los malos de la película, ¿no? Porque son los que, cuando hay dificultades, son los que dicen esto no puede ser, y ya está. Entonces, claro, quiere decir que el responsable de estas ayudas es el Gobierno de España, no son las autonomías, es el Gobierno de España. Y estas ayudas, pues hay primero el modelo que se ha hecho. Otro problema que hay es que la gestión de todo esto, es que se ha modificado la ley de contratos del Estado y la ley de subvenciones para facilitar los procesos de aprobación, pero puede haber dudas razonables de la capacidad colectiva que tengamos de gestionar todo esto, ¿no? Y después hay que pensar que las personas que se acojan a esto, pues tendrán que justificarlo, ¿no? Que estos, los que habéis pedido subvenciones, sabéis que después los lloros vienen después, ¿eh? Los lloros vienen después, ¿no? Cuando hay un cambio de criterio, y sobre todo cuando viene el cambio de criterio de Europa, uno se pone a llorar, dice, porque yo me he metido en este lío, que perdí mucho tiempo pidiendo la subvención, perdí mucho tiempo aguantándolos, después ha sido todo muy complicado y después he perdido mucho tiempo en controlar, y resulta que si no hubiera pedido la subvención hubiera ido más rápido y hubiera hecho lo mismo. Entonces ahora, concretamente ahora, en la ley de presupuestos de este año, sorprende, y hay una partida en los presupuestos, una partida importante de 26.000 millones, que solo Europa nos ha enviado 9.000 millones, envió en el mes de agosto, y ahora dice que nos darán 10.000 millones más, o sea que teóricamente la partida son 26.000 millones, ya en los presupuestos del 21, y lo que ha venido de Europa son 9.000 millones y van a venir 10.000 millones más. De los temas hay dos temas que yo creo que están bastante claros, ¿no? El primer tema, que es la apuesta esta, que es bastante compleja, que supongo que sabemos algo rápido a finales del cuarto trimestre, es el tema de
de los vehículos, todo el tema de los vehículos eléctricos, ¿no? De los vehículos eléctricos, todo el tema de las minas de Extremadura, el tema de electrificación. Este es un tema que se prevé gastar entre el 21 y el 23, 24.000 millones, y la idea es, que esto es la buena idea, que las ayudas comunitarias sean 4.300 millones y el sector público ponga 19.000 millones de euros, ¿no? Esto es un tema que lo veremos ahora. Y después la otra idea que no acabo de entender porque no se acaba de rematar cuando las ideas son claras, es todo el tema del ahorro energético en viviendas particulares y en barrios, ¿no? Hay la idea esta de que uno de los principales, despilfarro energético es el tema de las viviendas, ¿no? Y en los barrios. Hay un plan, que no sé por qué no se ha aprobado, hubo el cambio de ministros, había un plan que el secretario de Estado de Vivienda, Pedro Saura, habían hecho un plan que teóricamente iba a las ayudas, voy rápido. Entonces esto lo vamos a ver. Termino al principio. Un constitucionalista en este momento histórico especial, en esta situación que la economía social de mercado, como la vemos, están en unas situaciones que no hay objetivos definidos, y volvemos a cuáles son hay que recordar que nosotros tendríamos que intentar, evidentemente todo esto es mucho más complejo, pero tendríamos que ser los adalides de estas tres virtudes, ¿no? La primera es, nuestros políticos, la universidad, tendríamos que decir que sin esfuerzo no se progresa, que nuestros padres, nuestros abuelos tenían pluriempleo. Ahora, por ejemplo, he leído esta mañana pues, que un ministro ha dicho, o una ministra ha dicho, que dan la vuelta jornada 4 horas. Yo pues no sé si es 4 horas, hay 4 días a la semana. Yo ya planteo que si hay que trabajar 4 días a la semana, ¿por qué no trabajamos 2? ¿Y por qué no hacemos que los emigrantes del tercer mundo trabajen por nosotros? Es que puestos en este plan, o sea, que las cosas salen, esto lo ves en los despachos, en las universidades, la gente, hay que trabajar, no pasa nada por trabajar, y el trabajar es una parte de la vida, y por tanto hay que poner en valor esto. Lo que no puede ser es que cobre más el que no trabaja que el que trabaja. Y yo cuando en mi despacho veo chicos y chicas bien preparados, que llevan su fiambrera para comer, que tienen que coger el coche, que se levantan, que están dispuestas a las horas que sea, pues pienso, estos son unos pobres desgraciados, porque no sé, esto no es normal. Como no es normal, los que creemos que el sustento de la Constitución tiene que partir de un consenso social que permita pues que esto se mantenga y no se rompa, pues tenemos la otra tema de la estabilidad institucional. Se puede discutir, pero no se puede hacer demagogia, no se puede hacer populismo. El populismo, los problemas son muy complejos. Hoy en día todo tiene muchas aristas. El caos es lo peor que le puede pasar a este país ahora, porque nuestro éxito ha sido que hemos sido ganas de progresar, muy disciplinados, institucionalmente había objetivos. Esto es muy difícil en estos momentos y yo personalmente creo que es el peligro más grande que tenemos esto. Y después, el objetivo, solo hay un objetivo, ¿no? Solo hay un objetivo principal, que nuestros ayuntamientos, que nuestras empresas, que nuestras universidades tienen que hacer más con menos y más sofisticado. Nuestros ayuntamientos tienen que dejarse de tonterías. Oye, ¿yo qué puedo hacer para que las empresas, la gente que hace cosas, lo tenga lo más fácil posible, que pague sus impuestos? Pero centrémonos en esto. Las universidades, vamos a ver, posiblemente tenemos demasiadas universidades, ¿no? Posiblemente. No me parece normal a mí que en la elección del rector participe el personal no docente o los universitarios. Lo que no puede ser, digo yo, que los universitarios paguen el 30% de lo que vale su carrera y encima voten, ¿no? Es que no lo entiendo. O sea, usted está beneficiándose de gente que está trabajando y le está pagando a usted la carrera. Y el contrato social que tenemos con usted es que usted aproveche esto porque después le irá bien y nosotros lo recuperaremos con su capacidad de trabajo. Lo que no puede ser, pues esto, ya sé que es muy primario lo que digo, pero creo que nos jugamos
Y nada más, no sé si mi intervención ha servido para algo. Y bueno, y larga vida a la Constitución. Gracias. Tiene la palabra nuestro vicepresidente, Mariano Vera, para dirigir el debate. Sí, efectivamente, si alguien quiere intervenir, yo estoy gustoso de cederle la palabra, pero si te parece, querido presidente, voy a empezar yo, por si luego no queda tiempo. Tengo que decirle a nuestro conferenciante que, bueno, siempre que lo he oído, porque he tenido el placer y la dicha de estar en aquellos foros, tanto en la Unión Profesional como en la Secretaría General de mi colegio profesional de la psicología, así que ya se puede imaginar por dónde va a ir la pregunta, pues he tenido siempre la dicha, insisto, de coincidir además con su análisis preclaro. Usted ha subrayado que su discurso o su pensamiento podría ser simplista, en absoluto. Es efectivamente muy complejo y yo creo que se ajusta perfectamente a la realidad que tenemos. Pero voy rápidamente a la pregunta para que no tal. ¿Usted no cree, porque ustedes hablan siempre de conducta y de comportamiento, y la psicología empieza, en los arbores de la psicología, empieza con una de las líneas, es la conducta del consumidor, es decir, que es un aspecto que ha interesado siempre a la psicología. Entonces, ¿usted no cree que debiéramos de trabajar, no estoy buscando trabajo para los psicólogos, debiéramos de trabajar más cercanamente economistas y psicólogos? Sí, bueno, de hecho los americanos, o sea, los americanos, los norteamericanos que lo cuentan todo, que siempre están contando, los norteamericanos siempre están contando, hay toda la corriente esta matemática, ellos, por ejemplo, todo el comportamiento, todo el tema del comportamiento son la economía del comportamiento. ¿Qué es esto? El ver, esto es evidente, ¿no? Por eso cuando se hace, hoy en día, he dicho al principio que hoy en día se tiene mucha información, hoy el tema digital ha provocado que nuestros políticos, cuando hacen leyes, nunca habían tenido tanta información. Pero la realidad es que, como he dicho, nunca sabes exactamente cómo se van a comportar las personas, no cómo se van a comportar uno a uno, ni cómo se van a comportar en colectivo. Y por tanto, que es evidente. O sea, nosotros somos personas y tenemos comportamiento de personas y ver, por ejemplo, es muy interesante todo el tema de la pandemia, la puesta en escena, es que esto es básico. Es decir, o sea, uno habla la voz de los políticos, o sea, hay una definición, bueno, hay muchas definiciones, yo voy a tirar tengo una hija psicóloga, o sea, se dice que una de las definiciones de los economistas, una de las funciones de los economistas es crear condiciones para que los políticos puedan hacer un relato para hacer lo que hay que hacer. O sea, que no se pueden hacer reformas si primero no haces un relato que convences a las personas. Y aquí los psicólogos de ver cómo va, esto es básico. Por eso me preocupa, por ejemplo, ahora que estamos tan obsesionados a decir que vamos a pasar la crisis, teníamos que empezar a preparar a la población porque les vamos a pedir sacrificios y para tener mejores, y por tanto es evidente. Y hay una parte de la economía, sobre todo los norteamericanos, que están obsesionados en este tema. Aquí en España se han hecho cosas, pero mucho menos. Pero los americanos muchos premios Nobel en economía son siempre relacionados con el comportamiento, los estudios de comportamiento, que los premios Nobel, los americanos son los reyes de esto. Muy bien, muchas gracias. Yo como si preguntan por ahí. Sí. Gracias por su intervención, ha sido muy interesante. Pero yo quería que se extendiera lo posible sobre el problema de la sostenibilidad. La sostenibilidad está pasando como una frase ya hecha, como la resiliencia y como una serie de historias, ¿no? Los problemas de sostenibilidad, aquí nos encontramos varios problemas. En primer lugar, el que, como usted muy bien ha dicho, todo el tema ecológico es caro. En segundo lugar, se necesita una legislación adecuada
Porque ahora mismo cualquier cosa que toque el medio ambiente es tan imposible que cualquier empresario no puede meterle mano al tema por el tiempo que se tarda en obtener una autorización. De manera, cuando usted ha hablado de estar de un año o algo así, o que nos quedan 2 años, si es que cualquier autorización medioambiental en España tarda 2 años. Y en tercer lugar, el problema de las autoridades. Claro, esto cuando se plantea un programa de sostenibilidad en algún, por ejemplo, un tema actual como es el cuarto contenedor, el contenedor marrón de la fracción orgánica de las basuras, y se trata este tema, resulta usted como catalán lo ha manejado bastante bien, pero en otros sitios, sobre todo en Andalucía, el tema está totalmente cerrado y a la administración no se le ocurre más que poner aquello, no decir, bueno, vamos a hacer biogás con esto. Entonces, claro, ¿cómo se le puede meter mano, hablando en plata, cómo se puede meter mano a esto? Gracias. A mí, gracias. A ver, yo por ejemplo, cuando se utilizan palabras género, sostenibilidad, a mí me pone muy nervioso porque se trata de que utilicemos los conceptos para arreglar cosas y entenderlos, y a veces de tanto usarlo, ¿no? A mí igual que me pasó con las famosas ODS, ¿no? Yo me pasaba el día escuchando los ODS hasta que un chaval joven me dijo, esto es muy sencillo, hay 17 objetivos, si no recuerdo mal, y se trata de que cada uno haga lo que pueda hacer. Digo, ya lo he entendido. Y me pasé yendo a mi alcaldesa, el Ayuntamiento de Barcelona, y no entendía nada. Y fue alguien que me dijo, es que esto es muy sencillo. O sea, en vez de hablar tanto de los ODS, pues era mucho más sencillo. Mira, hay unos objetivos de la ONU, 17 objetivos, y cada uno en su casa, su familia, su empresa, haga lo que pueda, pero que avance. Dicho así, pues no hace. Entonces, esto que es tan sencillo, pues hablábamos de las ODS. La sostenibilidad, evidentemente, aquí tenemos, cuando la Unión Europea, bueno, yo, usted con lo catalán, bueno, usted da por supuesto que nosotros lo hacemos muy bien, yo no lo tengo claro, ¿eh? O sea, que usted, si tiene esta visión optimista, yo me alegra por usted, y entonces mejor no, prefiero un tema que no quiero tocarlo porque me puedo poner nervioso. Entonces, vamos a ver, cuando la Unión Europea, hay unos informes de la Unión Europea que son semestrales, sobre economías semestrales, que están bien, pero que siempre tienen esta frialdad del de fuera que te dice lo que tienes que hacer. Pero bueno, esto está bien porque uno de fuera, que no te lo dice, y siempre dice lo mismo. Bueno, dicen varias cosas, las pensiones, vale. Te dice una cosa que es la unidad de mercado. La unidad de mercado te está diciendo que ustedes son un país relativamente grande, con una población relativamente grande, y ustedes tienen mucha capacidad de desarrollo. Lo que tienen que hacer, y además como tienen el problema de que ustedes tienen muchas microempresas, ni empresas, ni pymes, microempresas, ustedes tienen que fortalecer un mercado lo más grande posible que permita que las empresas crezcan y no tengan problemas regulatorios o hasta problemas mentales que les impiden crecer. Yo, por ejemplo, cuando tengo que viajar mucho por España y veo que cada comunidad tiene, es decir, saber dónde, yo que soy un poco ecologista ya de toda la vida, me pongo muy nervioso cuando digo, me lo tiene que hacer fácil, ¿no? Todo es muy complicado. Por ejemplo, si tú estás tanto a favor de la sostenibilidad, tú tendrías que intentar implicarte muchísimo en cualquier permiso relacionado con el medio ambiente, implicarte muchísimo para facilitar las cosas. Es que es evidente. Esto realmente es tener sensibilidad medioambiental. Igual que tú, como autoridad política, tienes que hacer cultura medioambiental, evidente, esto es básico, ¿no? Pero tú tienes también que balancear y decir lo que puede ser, lo que no puede ser. Es que le suscribo. Es decir, cualquier empresa que quiera hacer una inversión tiene que interiorizar primero en su planteamiento, que tiene que intentar pues ver qué impacto ambiental es el menor. Por tanto, ya tiene que tener un concepto así, que esto se hace a base de cultura, pero no más leyes quiere decir hacer las cosas mejores, ¿no? Porque si tú ves el número de... la COE anualmente hace el número de BOEs, de páginas de las boletines de provinciales, autonómicos, locales y estatales, hemos hecho una maraña que complica cualquier toma de decisión. Y si tú eres responsable de un ayuntamiento, tú tienes una obligación de agilizar, con esto lo que estaba diciendo, tú tienes la obligación de agilizar cualquier proyecto inversor. Es una prioridad institucional. Esto es mucho más importante que las fiestas mayores de los pueblos, ¿no? Por las fiestas mayores de los pueblos va la gente a emborracharse, ¿no? Entonces no sé por qué dedican tiempo a esta historia.
Habrá que dedicarse como prioridad absoluta a que cualquier proyecto inversor que haya es la prioridad absoluta, ¿no? Digo yo. Ahora, la solución la veo mal, porque hemos entrado en una dinámica que parece que, por ejemplo, el tema de las basuras es que cada pueblo tiene un diseño diferente, ¿no? Bueno, yo creo que lo que se trata es que acostumbrar a las personas de que el reciclaje sea lo más estandarizado posible, facilitar que esta cultura, para poner un ejemplo, ¿no? Que es uno de los miles de ejemplos que podríamos hacer. No sé si es que estoy de acuerdo con usted, no sé cómo demostrarle, me puedo enfadar más, subir el tono, pero una vez dicho esto no puedo hacer nada más. Pero esto nos jugamos muchísimo, porque de verdad, por ejemplo, el turismo. Turismo, claro, que ahora nosotros nos interesa turismo que sea, porque la estamos tal. Pero nosotros tenemos que jugar, uno de los temas estratégicos del turismo es que nuestros espacios naturales que sean especialmente atractivos. Hoy en día, un hotel que esté en un lugar limpio, seguro, con un entorno medioambiental bueno, puede tener precios mucho más altos que un hotel muy bien instalado en un lugar sin seguridad, que los trabajadores trabajan, se identifican más, hay en lugares donde son los entornos. Por tanto, es un tema estratégico todo lo que es medioambiental. Yo, por ejemplo, cuando voy por España y veo estas autopistas fantásticas y veo cantidad de basura tirada, es que esto, ya sé que la basura no es lo más importante, ¿no? Pero que el tema medioambiental es un tema estratégico. Y, por ejemplo, las empresas, se lo he dicho antes, las empresas, si uno trabaja, está en una cadena de valor, en un proceso de producción, habrá la norma UNE que corresponda, que te diga pues, que el consumo de agua, que si esto va a venir, y esto no se implanta de un día para otro. Tú si quieres jugar, tú quieres que tu empresa crezca, y además por tus equipos. Por ejemplo, tú te das cuenta que la gente joven es muy sensible a esta historia. Entonces, los entornos laborales donde los que van delante demuestran que son muy respetuosos con el tema de género, el tema medioambiental, para crear equipos de profesionales de nivel, estos temas, aunque son un tema formal, que la empresa pues dedica muchas horas a minimizar el impacto medioambiental, es un elemento más de atracción de talento, de atracción y mantenimiento de talento. A mí me gustaría, en relación con lo que hemos hablado de la sostenibilidad y del tema del medio ambiente, que de alguna manera eso al fin y al cabo, evidentemente que sí, que es un valor, puede ser una ventaja competitiva, pero ¿hasta qué punto nos estamos haciendo o nos estamos haciendo nosotros trampas? ¿Por qué? Porque nos estamos autoexigiendo una serie de estándares a nivel europeo que luego con los países que tienen que competir las empresas europeas no se lo estamos exigiendo, llámese China, llámese, porque allí evidentemente Europa tiene una senda, pero es que luego en China con la contaminación, allí la preocupación es que coman los chinos, y creciendo unas tasas que no las vamos a ver nunca. Y Estados Unidos, pues bueno, pues también sabemos que tuvo su vida, bueno, estaban alineados, luego se salieron, y entonces que de alguna manera es cierto que tenemos que ir en esa dirección, pero tendríamos, o sea, no hay ningún estamento a nivel gubernamental que pueda alinear esa visión, y al fin y al cabo eso lo único que está haciendo es debilitando a nuestras empresas, a la hora de competir en los mercados mundiales. Es que es evidente, bueno, en economía, como en todo es equilibrio, es evidente. Por ejemplo, hay un dato, por ejemplo, las grandes ciudades. Nosotros decimos que los coches de diésel, pues que no pueden entrar en Madrid o Barcelona, ¿no? Pues escucha, los ricos, ¿qué problema hay? Se compran un Tesla y van de ecologistas, ¿no? Y después, y cuando hablas con los del coche, te digo, bueno, el problema que hay con las baterías, no solo la fabricación, sino pues evidente, es muy vergonzoso, ¿no? El pijo con los pantalones rotos y viviendo en una zona que no hay problemas, y entrando con el Tesla y dándote lecciones, ¿no? Y después ves al pobre trabajador que se ha comprado que tiene 2 hijos, que se ha comprado un diésel de segunda mano, y resulta que lo necesita para ir a trabajar, y además
llenar el depósito de la gasolina, que no hemos hablado del IPC, ¿no? Decimos que no hay... Bueno, escúchame, llenar un depósito de gasolina de un coche de 50 y pico de litros puede valer 100 euros. Y en las grandes ciudades una persona puede cargarse un depósito una vez a la semana. Y a veces algunos economistas dicen, no pasa nada con la inflación. Sí que pasa, sí que pasa. Hombre, los que estamos instalados, tanto te da, ¿no? Y dices, bueno, mala conciencia. Es evidente que todo tiene un equilibrio. Yo he insistido mucho en el tema de la sostenibilidad porque quería decir lo siguiente, que entre los problemas que nos encontramos, los que queremos la Constitución y queremos que haya un consenso social, entre todos los problemas nuevos que hay el problema de la sostenibilidad, el tema de la migración, es un problema estratégico más. Y evidentemente que los políticos son los que tienen que cuando hacen normas siempre prever a quién afecta, ¿no? A mí, por ejemplo, pues yo me tengo que cambiar de coche, vale, pues compras pues eléctrico enchufable, fantástico, ¿no? Las bicicletas, yo soy muy ciclista, pero coño, vamos a ver, que no me digas que las bicicletas eléctricas son ecológicas, lo más ecológico es andar, o sea, dejémonos de coñas ya, ¿no? No me digas que las bicicletas eléctricas, lo más ecológico es andar. Otra cosa es que la modernidad, ¿y qué hacemos con las? Entonces, que hay mucha frivolidad y hay que ir con mucho cuidado. Y obviamente los políticos lo que tienen que hacer es hacer normas, crear una cultura, ayudar a las empresas que pueden adaptarse, buscar mecanismos y estos pequeños detalles que decía nuestro compañero psicólogo, que hay que ver los detalles, las reacciones de las cosas. Y por ejemplo, esto es muy delicado. Imaginemos ahora, Madrid y Barcelona prácticamente, con las limitaciones de las matriculaciones, ha habido mucha gente que no podrá entrar el coche a las ciudades. Y la gente, por un problema de vivienda, muchos tienen que vivir fuera. Entonces, yo cuando veo estos Tesla, a mí me hace gracia el Tesla que es todoterreno. Además, el otro día vi un Tesla todoterreno que tenía un puño metido detrás. Yo pensé, bueno, esto es fantástico, ¿no? O sea, el niño pues bueno, debe ser así, no digo nada más. Esto es una frivolidad, esto es porque hay gente que para ganarse la vida e ir a trabajar es muy duro y por tanto hay que ver, y hay empresas que es evidente, ¿no? Que el tema del CO2, por ejemplo, lo hemos visto, es evidente que es el equilibrio, la palabra equilibrio, esto es la labor de los políticos, ¿no? Crear cultura, hacer leyes que se puedan aplicar, cuando tú ves que reaccionan de un poco, que no acaba de funcionar las cosas, adaptarte. Esto es la labor de la política, que no es fácil. Pues os ruego que esperéis un poquito más y, como es costumbre en este club, el libro de firmas para que don Valentín nos firme nuestro libro, que cada vez se incrementa más en las personalidades que nos han venido y nos han acompañado. La Constitución es un tesoro que tenemos la obligación de mantener su espíritu. La Constitución, la economía social de mercado, permite que la ciudadanía, bajo un contrato social implícito, permite que cada uno pueda cumplir sus proyectos vitales en armonía con la comunidad española. Felicidades y gracias al Club de la Constitución de Granada por el trabajo que estáis haciendo en tiempos revueltos. Valentín Pic. Muy bien. Muchas gracias. También, como es costumbre en este club, queremos hacerte un obsequio. Esto como va. Ah, hombre, qué bonito. Mira lo que es. Hombre, lo ponemos en el despacho. El patio de los leones. Gracias. Que me hace mucha ilusión, ¿verdad? Muy bonito, ¿no? Y lleva el club. Es muy bonito, ¿no? Es una cosa muy delicada, ¿no?